Primavera-verano 2013. Esta es una de las cartas que para nuestro criterio es siempre la más interesante, porque primavera en México es la línea que siempre tiene mucho más color, que siempre se vende mucho más. En esta ocasión uno de los protagonistas importantísimos para primavera es el durazno, que es un material casi escaso de pelo, que se utiliza para casi cualquier tipo de zapatos. Pero lo importante aquí, en Primavera 2013, es explicar la carta de color. ¿Cómo funciona el colorido en el 2013? Básicamente hacemos 3 bloques importantes de color. Los primeros colores que aparecen en nuestra carta son los colores safari. Esos colores dicen que son los importantes porque son comercialmente los más aptos para cualquier tipo de outfit que maneje la gente. Enseguida están el coral, el limón, el aguacate, que son colores que los llamamos colores pasteles o cítricos, que son de alguna manera los acentos importantes para la primavera, que aunque no son totalmente comerciales, pero sí son los que te hacen la diferencia, es decir, por los cuales notas que es el artículo nuevo. Cuando tú llevas unos zapatos color limón, color coral, se nota claramente que tu zapato es nuevo. Se nota que tu zapato, aunque no estuviera en una zapatilla, aunque no estuviera en una sandalia, en el tipo de zapato que estuviera, se nota que es un artículo nuevo. Es ahí donde radica la importancia de los colores pasteles. Después, la carta de colores de los intensos, que estuvieron jugando ya desde el año pasado un papel protagónico. Esta temporada lo que hace es, como dice su nombre, intensificar el color. ¿Para qué? Para que suene más radiante, y además porque en esta primavera lo que es una característica en los zapatos es que se combinan los colores y los materiales entre sí. Principalmente los colores, es decir, dentro de un mismo zapato encontraremos 3 o 4 colores de diferentes tendencias. Es decir, tomar por ejemplo un color limón de la tendencia de pasteles, un color cobalto de la tendencia de intensos y un color claro como el camel de la tendencia de safari. Y ahí es donde completaría la estructura de un zapato completamente nuevo. Además, en la sultana siempre nos preocupamos por qué son las cosas que están en tendencia. Porque bueno, claramente si entendemos que la tendencia es los materiales que pueden llegar a ser una moda, pues para nosotros es muy importante mostrarte cuáles serían los de tendencia que se pueden convertir en moda y así vender en altas cantidades el material. A continuación encontrarás una descripción de cada uno de los materiales que son para nosotros los más importantes en tendencia, que es el sintético durazno, el sintético charol HQ, que es el sintético curry y el sintético napa Kenya. Bienvenido, que lo disfrutes. Sintético durazno. Sin duda alguna, el durazno es el protagonista principal para primavera 2013. Una de las características importantes en el 2013 es no pelo. Una especie de ante con el pelo súper reducido, que su versión en el sintético es un durazno. El durazno aparece en todo tipo de materiales, es decir, zapatilla de vestir, sandalia de vestir, donde su característica principal está en mezclarse entre sí. Todos los materiales que vemos donde aparece el durazno se mezclan los colores, colores intensos con neutros, neutros con pasteles, negros con intensos, líneas de safari combinadas entre sí, líneas muy intensas con remaches en flúor. Lo importante del protagonismo del durazno es que es una de las tendencias que va muy fuerte para el zapato elegante, para el zapato de vestir, que es ahí donde la mayoría de nosotros tenemos mucho mejores resultados, porque es el zapato que es siempre aspiracional, es el zapato que la gente siempre quisiera llevar como en una versión de lujo. Este año la carta de color del durazno es una carta de color súper amplia, que abarca desde las líneas de colores tipo safari, siendo las más comerciales, los colores más intensos,
y los colores también de pasteles donde predomina el limón y el coral. Como ya venimos explicando que después del protagonista principal, que es el durazno, se divide en otras 3 líneas que son también importantes, pero que no juegan un papel tan protagónico. Es decir, que se utiliza para otro tipo de calzado, para un calzado que sea más de vanguardia o más específico. Un zapato que necesite tener un extra, que solo en esta ocasión de primavera lo va a dar el material. Es decir, un zapato que además de verse moderno con la textura como de durazno, se ve con algunos efectos de anilinas, como es el caso del Everest en este zapato. La carta de color del Everest es también importante porque es otro de los materiales que están en tendencia y que precisamente su importancia radica ahí, que cuando están en tendencia pueden llegar a convertirse en una moda importante. Además del Everest, tenemos otras líneas aleatorias al durazno, que es la carnaza, que la carnaza también se utiliza para un tipo de zapato específico, como en el caso del Everest. La carnaza se utiliza para materiales, para hacer zapatos mucho más urbanos, mucho más sport, y también de un segmento de mercado que decimos mucho más ponibles, es decir, que la gente los utiliza en muchas ocasiones y para muchos usos. La carnaza es la similitud que hay con el cerraje o con la gamuza de piel, pero llevada en el sintético. La carnaza tiene una carta de color también muy amplia porque es una de las líneas que decimos nosotros coprotagónica para la primavera, es decir, que parte del durazno y se queda como para líneas más juveniles. Dentro de otro de los artículos protagónicos que tenemos o coprotagónico es el book. El book es también un tipo de material para hacer un zapato un poco más sofisticado. En el caso del book se utiliza como para zapatos de alturas muy importantes, se utiliza para zapatos que llevan fabricaciones y diseños mucho más específicos, o sea, que son menos comerciales, pero al mismo tiempo más de vanguardia y más de tendencia de temporada. El book, como lo vemos en esta zapatilla, es un material casi nulo el pelo, y que tiene una característica que cuando lo tocas pareciera como un becerro. Se utiliza, como decíamos, para líneas muy de vestir. Esta es la carta de color que tenemos en el book, que es siempre menos amplia, más conservadora en el color, pero abundante dentro del mismo. Sintético Charol HQ, que significa High Quality, alta calidad. Es uno de los materiales más nuevos en la sultana, pero también con una mayor aceptación. El charol es, por mucho, uno de los mejores charoles en relación a su precio y a su calidad. El charol para la temporada de primavera es uno de los artículos más buscados, de los que más están en tendencia y de los que posiblemente se conviertan en una de las modas más fuertes para primavera. Como decíamos, que casi cualquier tipo de zapato se puede hacer en el charol, que eso es cuando realmente un material se convierte en tendencia, cuando está para cualquier tipo de fabricación. La carta de color es muy amplia y tiene la característica para primavera de mezclarse entre sí. Es decir, se mezclan colores intensos con vibrantes, intensos con pasteles, naturales con intensos, etc. El charol se utiliza para pisos bajos, se utiliza para sandalia, se utiliza para zapatilla y en la mayoría de las veces vienen mezclados entre sí los colores. Sintético Napa Kenia. En todas las temporadas, la napa es uno de los materiales más buscados, pero en todas las temporadas las napas varían en el concepto de moda. Para la primavera 2013 se necesita una napa no muy brillante, con un poro casi como un becerro,
y con un colorido súper amplio. Una de las características importantes de la napa Kenia es que sirve para casi cualquier tipo de zapato. Por eso decimos que es la napa favorita para primavera. Es una napa que te sirve para hacer plataformas, te sirve para hacer una sandalia sport, te sirve para hacer una sandalia de vestir con conceptos muy modernos, te sirve para una plataforma, te sirve para una zapatilla, te sirve para un destalonado, para casi cualquier tipo de zapato que está en tendencia para primavera. La carta de color del Kenia es una carta de color súper amplia, donde tú puedes encontrar casi cualquier tono dentro de su colorido. Los importantes siempre son los más comerciales, que en este caso serían los 4 o 5 primeros colores de la carta color. Sintético curry, una de las texturas en tela más en tendencia para primavera. Curry es la similitud a una tela tipo canvas, donde el material tiene una amplia gama de color. Y este material está muy interesante para primavera porque se puede utilizar tanto en una zapatilla como en un destalonado, como en una sandalia sport. Se utiliza muy bien también para los pisos bajos. Es uno de los materiales más flexibles en combinación, ya que se utiliza o con charol, o con baquetas, o con antes. Su tejido de grano sencillo hace una línea súper fácil para casi cualquier tipo de zapato. La carta de color es la siguiente, que contiene colores básicos como los de las líneas de safari, colores intensos y algunos colores cítricos. Oropel. Ahora vamos a hablar de lo que accesoriza la temporada o hace los complementos importantes para denotar el 2013. Sin que sea una corriente importante de moda, es decir, lo que le da el detalle al zapato. Y como texturas para esta temporada encontramos el sintético Oropel, que viene en diferentes versiones, como una versión multicolor, o también lo tenemos en versiones más naturales, que se utiliza siempre para zapatos tipo plataformas, zapatos sport y en temas de conceptos más de calle.